Circunstancia que puedes superar con dedicación, que puedes superar, pero bueno, no vamos es decir, a raíz de esa situación, tengo un compromiso moral con los más de 50 millones de pobres que viven en pobreza y en pobreza extrema. ¿Por qué razón? Porque considero que la calidad de pobre viene a originar una vulneración a sus derechos en mayor magnitud, por la situación de que no cuentan con recursos económicos para defenderse, ¿verdad? Hay un jurista italiano, Michel Tarufo, dice que la justicia es de quienes tienen poder económico. Poder económico. Sin embargo, yo creo que puedo asumir esa titularidad porque me he preparado en diversas materias, conozco y he llevado asuntos, he defendido a más de un centenar de niños, niñas y adolescentes en sus derechos, de migrantes, de personas que han perdido su patrimonio y lo han recuperado, de quienes no tienen acceso a la salud y de alguna manera a través del juicio de amparo, que es lo que yo hago, porque soy asesora jurídica desde hace 18 años. Pues principalmente mi trabajo es defender los derechos humanos, pero a través del juicio de amparo. Porque la propia Constitución nos establece dos formas de poder reclamar los derechos humanos, que es la jurisdiccional a través de los juzgados y tribunales, y la otra que viene siendo la no jurisdiccional, que es a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero al final de cuentas estaríamos defendiendo los derechos humanos. Como trabajadora he sufrido también vulneración en mis derechos por tener la valentía de estudiar un doctorado. Pero desde ese punto de vista te das cuenta que existe todavía desigualdad entre hombres y mujeres, pero no queremos competir y ni tampoco queremos rebasarlos. Yo creo que es ir a la par, hombres y mujeres. Mi propuesta es que se capacite mejor a los servidores públicos, porque es triste ver que siendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano, una noble institución, podría yo llamarla, las autoridades no aceptan las recomendaciones. Es triste que todo el trabajo de la comisión y la autoridad no acepte esas recomendaciones, no las acate. Entonces yo considero que debe de existir controles más estrictos para hacer también que se respeten esas recomendaciones, o más bien que se cumplan esas recomendaciones, porque de otra manera estaría la Comisión Nacional de los Derechos Humanos trabajando sin resultados. Otra de las circunstancias que considero es que capacitando a los servidores públicos de las diversas instituciones, lograremos que se disminuyan el número de quejas y denuncias, aunque habría ahí la duda de saber si es porque efectivamente están capacitados o porque tienen el temor, muchas personas, es una realidad, que tienen el temor de denunciar. Tienen miedo a denunciar porque piensan que las autoridades no les van a responder. Yo creo que como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puedo lograr que la sociedad tenga confianza en esta institución. Muchas gracias, maestra. Las preguntas de las organizaciones son las siguientes. La pregunta es, ¿qué opina de la situación de las personas migrantes en nuestro país? Y de acuerdo con cifras de 2017, solo 56 de 297 recomendaciones aceptadas por el gobierno federal se han cumplido. ¿Qué acciones deberían ejercerse para que este rezago disminuya? Bueno, en cuanto a los migrantes, la misma ley de migración les otorga derechos que deben ser respetados, como es el derecho a la educación, el derecho al trabajo,
el derecho a la unidad familiar y sobre todo cuando son menores, cuando son niños, no debe decirse menores, niños, niñas y adolescentes, es su interés superior. Luego entonces, yo creo que deben ejercerse acciones para que no se vulneren sus derechos dentro de las estaciones migratorias. Es una realidad ver cómo viven, cómo se encuentran en las condiciones deplorables en las que se encuentran en las estaciones migratorias, durmiendo como en cárceles, casi hacinados, casi como en cárceles. Estas personas, al igual que nosotros, yo creo que deben respetarse su derecho a un nivel de vida. Salen de sus países, realmente la situación geográfica de nuestro país hace que salgan de sus países y van rumbo a Estados Unidos. De acuerdo a las estadísticas, el 90% aproximadamente va a Estados Unidos. No pretenden quedarse en México. Sin embargo, durante su estadía en nuestro país deben respetarse los derechos, la totalidad de los derechos humanos y especialmente los que nos establece la ley de migración. Y de las recomendaciones. Las recomendaciones. En ese punto yo considero que bueno, hay un registro de autoridades que no cumplen con las recomendaciones. Entonces debía haber algunas sanciones, establecerse algunas sanciones para los casos de reincidencia de esas autoridades, porque realmente están reincidiendo una y otra vez y no acatando las recomendaciones. Muchas gracias, maestra. Senadores. Gracias. Se desarrollaron un tipo de indicadores. ¿Mande? Se desarrollaron diversos indicadores y les vamos a preguntar ahí. Aprovecho para mencionar hoy en la tarde que estos indicadores luego serán contrastados. Sí. De manera que lo que nos pregunten es fundamental para luego el contraste. O sea, se supone de ustedes que hay un apego a la verdad. ¿No? Sí. Lo menciono para inicio de la jornada de la tarde, ¿no? Sí. Y los equipos legislativos se van a dedicar a contrastar esta información. No es solo las simples respuestas dicotómicas sí o no, pero sí queda muy claro que al responder ustedes adquieren un compromiso con lo que aquí están diciendo. Ese es el sentido de estas preguntas, que se construyeron muy en trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, pero nos interesa algo más que el sí o no, pero así vamos a formular en este momento las preguntas. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? Tampoco. ¿Está o ha estado involucrada en casos de corrupción o fraude? Tampoco. Gracias por su respuesta. En los factores de independencia personal, ¿cuenta con independencia político-partidista? Así es. ¿Cuenta con independencia religiosa? Así es. Gracias. En probidad. En caso de ser electa titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Claro que sí. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, ninguna. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con una sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? Ninguna. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No, ninguna. Gracias. Bien. En relación a su experiencia, ¿está comprometida con la progresividad de los derechos humanos? Claro que sí. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? A través del sistema jurisdiccional. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con sociedad civil, académica, colectivos, entre otros? Considero que sí, de hecho soy catedrática. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Claro que sí. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos?
Bueno, no sé si mi tesis doctoral podría contar, es sobre los derechos del niño, pero todavía no la termino. Gracias, maestra. ¿Tiene algún senador alguna pregunta adicional? Sí. La siguiente, ¿usted considera, Silvia, que las recomendaciones debieran dejar de serlas y tener un carácter vinculatorio? Maestra, sí. Sí. ¿Terminamos las preguntas? Ok. Sí. Senadora Marta. A ver. Yo no contesto. Gracias. Usted nos dijo en su presentación que habría que contar con medidas más estrictas para que se aceptaran las recomendaciones. Denos 3 ejemplos de eso, por favor. ¿Sanciones? No, al final. Usted nos Ok, contesta al final. Si nos puede explicar un poco más a detalle su trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Y la tercera pregunta es, usted estuvo del 2001 a la fecha como asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública adscrita a Monterrey. Sí. En Monterrey fue epicentro de una de las crisis más graves en materia de desapariciones forzadas del país. Díganos ahí qué hizo usted en esa materia, por favor, ¿no? De lo que pudo en su ámbito de competencia, y si usted trabajó con los colectivos de víctimas allá en este tema, por favor. No. Usted nos dice. Bueno, sí, al final, perdón. Muchas gracias. Perdón. Yo quisiera preguntarle si usted contribuiría a la mejora de la percepción internacional sobre el respeto a la legalidad y los derechos humanos en México. Y la segunda sería, ¿cómo mejorar la confianza, o si usted podría hacer que se mejorara la confianza de la sociedad civil en la CNDH? Gracias. ¿Algún otro senadora? Buenas tardes. Quisiera que me pudiera dar 2 casos relevantes en su experiencia en materia de derechos humanos. 2 casos. Muchas gracias. Vamos a hacer un receso. Pareciera que este es el último dictamen que vamos a tener que votar en el Pleno. Vamos a abrir un receso de 5 minutos, maestra, si nos permite, para regresar y escucharla. Y pedir a las personas de logística si nos ayudan a darles sillas en lo posible a quienes más se puedan sentar, por favor. Regresamos en 5 minutos. Formuladas hasta por 4 minutos y así cerrar su intervención. Muchas gracias. Ay, perdón. Sí. El senador Miguel Ángel Lucero Olivas me pregunta si debieran ser las recomendaciones vinculatorias. Considero que no radica en esa característica el que se acepten y se cumplan, sino en la voluntad de las autoridades. ¿Por qué razón? La ley de amparo establece sanciones muy severas que llegan hasta la inhabilitación e incluso considerarse como delito, y aún así no cumplen. O sea, no radica en que sean vinculatorias. Es decir, ahí se requiere sensibilidad y compromiso por parte de las autoridades para que cumplan, no tanto en que sean o no vinculatorias o no. La senadora Indira, me parece, Jesús Rosales Román me pregunta que cómo mejoraría la confianza de la CNDH. Considero que con información clara y veraz a la sociedad, porque la sociedad, al enterarse que realmente se están protegiendo los derechos humanos, va a tener confianza para el caso de que también le estén vulnerando a X grupo o a X persona, le estén vulnerando sus derechos, va a tener confianza en poder acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luego, el senador Emilio Álvarez y Casa me pregunta que qué hice en relación a las desapariciones forzadas que se dieron en 2011, me parece. Bueno, quiero comentarle que en realidad yo no puedo hacer nada porque mis funciones no son en materia penal. E incluso puedo comentarle que lo viví los narcobloqueos, que como ciudadano te da desesperación ver que a la persona que está delante de ti le están poniendo la pistola para quitarle la camioneta. Yo llevaba un carro
y dices tú, pues ya me toca a mí, ni modo, entregar el carro. Gracias a Dios me dejó pasar porque yo creo que quería camionetas, quieren camionetas, camiones, no sé ya si hayan sabido de esa situación, pero vivirlo es realmente desesperante. Es realmente desesperante, pero si yo hubiese tenido oportunidad de participar en esos asuntos, créanme que lo hubiera hecho, porque yo creo que el dolor de que tu familiar o tu conocido, tu amigo, no aparezca, es un dolor no solo de ellos, sino de toda la sociedad. Recientemente, mi esposo vio cómo a una camioneta, bueno, a mí también me sacaron prisa, a un carro, le atraviesan 3 carros y la sacan a la señora a golpes. Esto sucedió apenas la semana pasada. Esas son situaciones que dices tú, bueno, si voy a denunciar ante la autoridad, ¿qué hago? Voy ante Derechos Humanos, voy a la Agencia del Ministerio Público, que al igual son simultáneas, o sea, no, de hecho no, el plazo transcurre, ¿verdad? Pero en situaciones así adversas, vivirlas es desesperante realmente. Y la senadora María Leonor Noyola, si no me equivoco, me pidió 2 ejemplos de derechos humanos. ¿Sí? Martina. Perdón, la senadora Martina. ¿Sí? Marta. Bueno, tengo un asunto desde el 2011 que es el derecho a la propiedad, que al final de cuentas es también un derecho humano. Por deber 600 pesos de predial, el municipio de Escobedo, ¿me termino ya? No. El municipio de Escobedo le quita le embarga el bien, se lo transmite al Infonavit, y es la fecha que estamos apenas escriturando su bien, solo por 600 pesos. Muchas gracias, maestra, por su presencia esta tarde en el Senado de la República. Agradecemos su estadía hoy.